flexado, habrá deformado más. Consecuentemente, disminuirá su capacidad de carga. Entonces, en una segunda parte, vamos a ver este comportamiento a la flexocompresión simultánea de vigas. Este es el tema 5. Hoy vamos a empezar con la primera parte que se refiere a vigas apoyadas en toda su longitud sobre material elástico. Para nosotros analizar el comportamiento de una viga que está apoyada en toda su longitud sobre material elástico, vamos a partir de la hipótesis de Winkler. Winkler dice que las reacciones del suelo son proporcionales a los asientos. Sobre esta base, esta definición de Winkler, en toda viga que nosotros analicemos su comportamiento o queramos determinar la intensidad de su reacción distribuida de forma continua en una sección, diremos que es directamente proporcional a la deformación del material que lo sostiene, que es la hipótesis de Winkler. En la estructura que mostramos aquí de una viga, figura B3, donde tenemos una viga sometida a la acción de una carga P en un punto de la viga, y debido a esta aplicación de esta carga, esta viga podría deformarse siguiendo esta línea verde. La línea negra punteada representa el material elástico. Por tanto, si la carga genera este estado de deformación de la línea verde, la reacción del suelo será inmediatamente en sentido contrario a la carga en la línea de la deformada. Esta deformada va a generarse en el suelo, en el material elástico. Por tanto, si quiero determinar la reacción en este punto de la viga, será igual directamente proporcional a esta deformación del material elástico que lo sostiene. Para analizar este comportamiento, vamos a denominar S, con la letra S, vamos a identificar a la reacción del material elástico en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y E le vamos a llamar a la deformación del material elástico. W le vamos a llamar al coeficiente de proporcionalidad del material elástico, de este material. Por tanto, la reacción podemos decir que ha de ser igual a S igual a W por Y. Reacción igual a W por Y. W, que es el coeficiente de proporcionalidad, es un coeficiente que se determina a través de ensayos de laboratorio y podemos dar como referencia algunos valores que pueden servir para un anteproyecto, pero para propósitos finales debe necesariamente hacerse la investigación correspondiente del material para determinar el coeficiente de proporcionalidad que le corresponde. Así, esta referencia de algunos laboratorios dice que para suelos de densidad media, el coeficiente de proporcionalidad va a estar entre 0,5 a 5 kilogramos centímetro cúbico. Suelos densos van a tener un coeficiente de proporcionalidad entre 5 a 10 kilogramos sobre centímetro cúbico. Mamposterías del tipo de piedras o cerámicas
Naturalmente, en este margen de variación, el coeficiente de proporcionalidad estará entre 400 a 600 kilogramos por centímetro cúbico. El hormigón, entre 800 a 1500, dependiendo de su densidad. Cuanto más denso el hormigón, este coeficiente de proporcionalidad será mucho más alto. Como podemos ver, aquí esta reacción está por superficie. Como nosotros vamos a analizar linealmente en la viga, lo que vamos a intentar es linealizar este coeficiente de proporcionalidad. Para eso, si denomino B al ancho de la sección transversal de la viga, puedo decir que el coeficiente de proporcionalidad linealizado, que le voy a llamar K, ha de ser igual W por el ancho. Y entonces tengo el coeficiente de proporcionalidad linealizado para estructuras lineales. Por otra parte, ustedes conocen, los conocimientos acumulados, que la derivada segunda de la elástica respecto a su variable longitudinal por su rigidez es igual a la ecuación del momento. La cortante es la derivada del momento respecto a su variable longitudinal. En otras palabras, la derivada tercera de la elástica respecto a su variable longitudinal por su rigidez igual a la cortante. La derivada de la cortante es igual a la carga distribuida. Derivada de tau, que es la cortante, respecto a su variable longitudinal igual a la carga distribuida. En otras palabras, la cuarta derivada de la elástica multiplicado por su rigidez es igual a la carga distribuida. Si yo quiero analizar en una viga, en un tramo descargado, donde no hay ninguna carga externa aplicada a la viga, podría decir así, una viguita, el material elástico, el azul es la reacción del material elástico, el negro punteado es el material elástico y la viga que está encima. Los ejes referenciales se exhiben en la figura B3. En esta viga que no tiene ninguna carga externa, la única carga que va a aparecer es esta, que es la reacción del suelo. Por otra parte, podría decir que la reacción del suelo es igual a la carga distribuida invertida. La reacción es K por y por tanto esa carga distribuida es a Q. Entonces la sumatoria de la carga distribuida y más lo que es la reacción en el suelo, en cualquier punto, me va a dar 0. De esta ecuación digo que la carga distribuida de la reacción es la única fuerza y será igual a la reacción del suelo. Entonces de aquí decimos que la única carga que incide sobre esta estructura es esta carga distribuida K por Y. Sentido contrario a los expositivos será menos. Por tanto, por otra parte, hemos encontrado que esta ecuación que representa la carga distribuida es igual a la reacción. Entonces igualo esta ecuación a menos Q, que es igual a menos K por Y, que es la reacción del suelo. De esta ecuación, de este planteamiento, paso a plantear la ecuación diferencial o a poner en condiciones aconsejables para que pueda resolver. En este orden, todos los términos que están afectados por Y paso al primer miembro y la ecuación me va a quedar simplificando y haciendo operaciones de esta manera.
Derivada cuarta de y respecto a x 4b más k por y sobre i igual a 0. Para resolver esta ecuación, podría colocar en formato de las homogéneas de cuarto orden. Para eso, digo que el coeficiente de y, este término, k sobre i, ha de ser igual a beta cuadrado. Por el orden de la nueva variable, le voy a afectar por 4. Y entonces digo, beta cuartos, que es este coeficiente dividido entre 4, ha de ser igual a k sobre 4i. Entonces, una vez que he hecho esta incorporación de esta nueva variable, digo mi ecuación, esta ecuación, donde incide la reacción del suelo, solo la reacción del suelo, va a ser igual, reemplazando este beta a la cuarta, derivada cuarta de y respecto a x 4 veces más 4 veces b cuartos por y igual a 0. En esta es reemplazado este beta cuartos. Y llego a esta ecuación. Si en esta ecuación reemplazo esta derivada cuarta de y respecto de x como y cuartos, más 4b cuartos y igual a 0, esa tiene el formato de una ecuación homogénea de cuarto orden. La solución general de una ecuación homogénea de cuarto orden va a ser igual a y a la base de los logaritmos naturales c, que multiplica o que eleva la potencia del producto de la nueva variable por su variable longitudinal, y eso que multiplica la primera constante por el coseno de beta x más la segunda constante por el seno del producto de la nueva variable por la variable longitudinal, más la base de los logaritmos naturales elevado a la potencia negativa del producto de la nueva variable por la variable longitudinal, que multiplica a la tercera constante por el coseno de beta x más la cuarta constante por el seno de beta x, más el término independiente sobre beta cuartos. 0 sobre beta cuartos, 0. Y esta será la solución de esta ecuación diferencial, que ustedes podrían resolverlo por cualquier otro método. Puede ser por partes, creo. Entonces, una vez que hemos determinado este valor, vemos que esta ecuación y representa el estado de la deformada de este comportamiento. Por tanto, es la elástica para esa viga, en función de 4 constantes. Si yo quiero resolver un problema específico en particular, bajo una condición de carga en esta viga, ¿qué tengo que hacer? Adecuar a ese estado deformado esta ecuación, definiendo o precisando algunos puntos de ese estado deformado de la viga, apoyada en toda su longitud sobre material elástico, y reemplazando estas condiciones de borde en la ecuación, determinar las constantes A1, A2, A3 y A4. Determinados los valores de las constantes A1, A2, A3, A4, reemplazo en esta ecuación las constantes y tendré la ecuación de la elástica para cualquier viga en las condiciones de apoyo y carga que quiera mencionar. Naturalmente, este problema que parece muy elemental en su análisis, ¿no?, el determinar la ecuación de la elástica, se complejiza. Si esto hemos hecho para un tramo descargado y luego sometemos a una carga cualquiera simple, una sola carga, todavía puede ser simple, porque el graficar de ese estado deformado de la viga podría ser todavía simple y podríamos tal vez precisar dónde su deformada es máxima, dónde su deformada es mínima, dónde su giro es 0, aspectos que me pueden permitir incorporar parámetros para determinar las constantes de la solución. Cuando este estado cambiamos y le aplicamos varias combinaciones de tipos de cargas o condiciones adicionales de apoyo
a la estructura, el precisar, el generar la ecuación de la elástica del estado deformado de esa viga ya es complicado. En muchos casos ya no se va a poder precisar. Y peor, tomar puntos específicos en los que podemos conocer el comportamiento exacto de la estructura. Consecuentemente, este método se hace tremendamente complicado y moroso. Entonces, los autores dicen, para la aplicación general de en todas estas estructuras, lo que se recomienda es generar la mayor cantidad de problemas simples solucionados con cargas únicas o carga puntual o carga variable o carga distribuida, pero no más de un tipo de carga, de tal forma que me permita graficar el estado deformado y precisar los puntos de comportamiento especial, y así determinar las constantes y generar la ecuación de la elástica. Una vez que genero la ecuación de la elástica, puedo generar una ecuación para su pendiente, para su momento y para su cortante a través de esta ecuación. Prácticamente es resuelto. Entonces la teoría dice, podemos acumular la mayor cantidad posible de soluciones de cargas únicas en la viga y luego plantear ecuaciones más complejas con combinaciones de cargas. Este problema, bajo condiciones más complejas, proceder a plantear un sistema equivalente y en el sistema equivalente desglosar el problema en varios problemas simples que me permita aplicarle estos conocimientos parciales acumulados a través de la solución de los casos particulares de las vigas bajo cargas únicas. Y entonces aplicarle la técnica de la superposición y encontrar los esfuerzos o lo que me requiera la solución de estos problemas. Esta es la metodología a seguir. Si hay alguna cosa hasta aquí, me dicen. Esta entonces resulta siendo la ecuación general. Para la determinación de cada estado de viga, apoyada en toda su longitud sobre material elástico, se incorporan algunos elementos más que nos ayuden a resolver grupos de problemas de la forma más simple. Y entonces algunos autores dicen, en vez de tratar en una forma conjunta el problema como problema único, el hecho de las vigas apoyadas en toda su longitud sobre material elástico, quién sabe, sería bueno clasificar y definir los comportamientos de las vigas por ciertas características particulares que pueden tener en grupos en los que podían converger con sus particularidades cada grupo. Y entonces se habla de vigas de longitud infinita, vigas de longitud infinita apoyadas en toda su longitud sobre material elástico, o vigas de longitud semi-infinita apoyadas en toda su longitud sobre material elástico. Y finalmente, en vigas de longitud finita apoyadas en toda su longitud sobre material elástico. Y entonces, si nosotros somos capaces de identificar el comportamiento de cada una de estas vigas, podríamos desarrollar metodologías que nos permitan resolver vigas de longitud infinita, vigas de longitud semi-infinita y vigas de longitud finita.
Y entonces inmediatamente surge la pregunta, ¿qué es viga de longitud infinita? ¿O qué es viga de longitud semi-infinita? ¿O viga finita? Y entonces aparece esta disyuntiva de definir, conceptualizar a qué le vamos a llamar cada tipo de viga. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál será el criterio que tienen de una viga de longitud finita? A ver, ¿cómo definirían ustedes una viga de longitud finita apoyada en toda su longitud sobre material elástico? De entrada, si la viga está apoyada en toda su longitud sobre material elástico, es una viga apoyada en toda su longitud sobre material elástico. El hecho de que esté apoyando en toda su longitud sobre material elástico le da la condición de viga apoyada en toda su longitud sobre material elástico. Entonces, ¿qué es lo que debemos definir? El hecho de su longitud. Cuando una viga es finita, cuando una viga es semi-infinita y cuando una viga es infinita. ¿Cuál será el criterio que tienen respecto a estas vigas? Les escucho, me podrían sugerir. ¿No hay? ¿Qué dice? ¿Qué será una viga de longitud finita o una viga de longitud semi-infinita o una viga de Tal vez tiene que infinita? ver Sí, escucho. espesor. ¿Qué sería? ¿Tendrá relación con su longitud y espesor? Perdón, de nuevo, un poquito. ¿Cuál sería? ¿Cuál viga quieres definir? ¿La finita, semi-infinita, infinita? Sin miedo. Nada, no hay ideas. El sol está perjudicando, aunque está en la sombra, yo creo, ¿no ve? ¿Qué dicen? ¿Dónde están los estudiantes de Resis? Aquí Elías Sion Choquevilque Calderón dice, tiene que ver con la relación de su longitud y su espesor. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué dicen? Vale a otro
En el caso de las metodologías, las técnicas, los sistemas equivalentes, son dos sistemas que hacen lo mismo, no son iguales, pero son equivalentes en alguna característica. O sea, hace lo que uno de ellos hace para nosotros. No son iguales, son equivalentes. Entonces la equivalencia no tiene que ver nada con la parte de lo que es una viga de longitud infinita, finita, semi-infinita. A ver, dice Eliación, dice, para una viga, me imagino, de longitud infinita, el IE de la viga sería despreciable. ¿Cuánto sería despreciable el IE? Completando la idea, ¿cuándo sería despreciable el IE? ¿Hay algún parámetro? ¿Alguna consideración en particular que podría hacer que se desprecie? Matemáticamente, un concepto matemático de lo que es infinito es algo indefinido, ¿no? Tiene principio y no tiene fin. ¿De qué me serviría una viga que empiece en un punto y no termine en ninguna parte? ¿Cómo podría considerarlo? ¿Cómo podría diseñarlo? ¿Cómo podría construirlo? Por tanto, conceptualmente, cuando asimilamos ese concepto a una viga de longitud infinita, no estamos hablando de ese término infinito matemático. Estamos hablando del comportamiento de la estructura. Ese comportamiento, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué haría que esa viga sea de longitud infinita? O de longitud finita, o de longitud semi-infinita. Aquí hay algunos criterios más que han vertido. José Martín se maneja de acuerdo a la carga puntual en condiciones particulares. Bueno, no lo he entendido mucho. Eliación Choquevilca, 0. Pero si no tiene espesor la viga, no habría vigas. Si es 0 ya no hay viga, ¿no? Para que una viga exista tiene que tener mínimamente dos dimensiones, base y su altura. Y si su altura es 0, no hay viga, ¿no? Ni lámina, nada. O sea que no es la razón. En el comportamiento de las vigas, decíamos que algunos comportamientos de estas vigas, relacionando lo que son sus dimensiones transversales y su longitudinal, podríamos hacer que se asemejen
a una viga bien larga, que podríamos conceptualmente manejar como viga de longitud infinita, o una corta, pero que esta relación de lo que son sus características geométricas y longitudinales sea pequeña, o a una finita cuando es una viga de dimensiones de relación de las dimensiones transversales a las longitudinales grande, haciendo que sea casi indeformable. En otras palabras, es la rigidez de la viga que nos va a definir. Una viga pequeñita de dimensiones de 10 centímetros de longitud, pero de dimensiones transversales milimétricas y de un material totalmente flexible, la carga que reciba va a transferir casi en forma directa al material que lo sostiene, cuando está apoyado en toda su dimensión. En cambio, un elemento puede ser de los mismos 10 centímetros o de 1 metro de longitud, pero de dimensiones transversales más grandecitas, puede ser indeformable. Por tanto, la carga que reciba no va a transferir en forma directa hacia el material que lo sostiene, sino a través de la longitud del elemento indeformable, rígido, distribuyéndolo en esa longitud. Entonces, con estas características, vamos a tratar de manejar lo que es una viga de longitud infinita, semi-infinita y finita. De hecho, si han hecho algunas fundaciones o van a hacer o están haciendo, las fundaciones aisladas van a ser bajo este concepto rígido de indeformabilidad. Naturalmente, eso tiene límites, no se puede indefinidamente buscar una relación de un elemento rígido. Entonces tendrán que ver en una relación de sus dimensiones a su espesor para considerar como un elemento indeformable. Y entonces en ese instante harán que la carga se distribuya, la reacción del suelo en forma distribuida uniforme a través del área del elemento. Pero para aquellos casos en lo que son relativamente largos y que sus dimensiones, especialmente su espesor, es pequeño, ya no hay ese comportamiento. Resulta que la carga ya no se va a distribuir, la reacción del material del suelo en la platea o en la viga ya no va a ser uniforme, va a ser variable. En partes donde el asiento está en forma directa sobre el elemento, esa parte tendrá mayor incidencia y debido a su escasa rigidez, el elemento se deformará, irá distribuyendo la carga hacia los extremos de forma cada vez menor, hasta cuando llegue a su extremo final con cargas prácticamente cero. ¿No? Entonces, este es el concepto que vamos a manejar. No es la longitud como tal única, sino la relación de sus características geométricas, sí, de sus dimensiones transversales y su longitudinal. El efecto de la rigidez. Bueno, con esta aclaración vamos a entrar a ver nosotros algunas vigas. Por ejemplo, vamos a ver viga de longitud infinita apoyada en toda su longitud sobre material elástico. Entonces, si tenemos una viga donde sus dimensiones transversales son pequeñas y su longitud grande, voy a asumir que es una viga de longitud infinita a la que le voy a cargar con una carga concentrada P en un punto de la viga. Supongamos, aquí el ejercicio dice B31, en una viga de longitud infinita, L igual a infinito, apoyada en toda su longitud sobre material elástico y sometida a la acción de una carga P aplicada en un punto cualquiera de la viga, figura B31, se desea determinar las ecuaciones de su elástica, de su pendiente, de su momento, de su cortante. Aquí está la gráfica. El material elástico
La viguita, su longitud, relacionado a sus dimensiones transversales pequeñas, podía haber hecho más delgada la viga, lo he puesto así, y sometida a la acción de una carga P. Yo quiero determinar en esta viga, en ese comportamiento como viga infinita. Entonces debo analizar en ese comportamiento que esta carga, cuando incida sobre esta viga, por ser esta demasiado larga respecto a sus dimensiones transversales, esta carga va a transmitirse a este material en función de la magnitud de la deformación que tiene inmediatamente debajo de cada punto de la viga. Para eso, debo colocar unos ejes referenciales al problema por conveniencia, seleccionando un punto que me ayude o me facilite el análisis y no me complejice. Entonces, una metodología de selección de punto es aplicarle inmediatamente debajo la carga P. Entonces pongo el origen debajo la carga P, al lado derecho el eje horizontal X y hacia arriba el eje vertical Y. En estas condiciones podría esquematizar el estado deformado de la viga. Para resolver necesito graficar ese estado deformado. Me tengo que imaginar cómo se va a deformar esa viga, puesto que hemos encontrado en la parte superior o en hojas anteriores la ecuación de la elástica para vigas en general, que hemos dicho que es esta, y es igual a e elevado a beta x, que multiplica a 1 por coseno de beta x más a 2 seno de beta x más e a menos beta x por a3 coseno beta x más a4 seno de beta x. Esto dijimos que era la solución en general de la elástica para todos los casos de viga. Entonces, ahora he particularizado para una viga de longitud infinita. En esta solución, para que genere la ecuación de la elástica correspondiente a esa viga en esa condición de longitud, apoyo y carga particulares, ¿qué debo hacer? Graficar el estado deformado, precisar el comportamiento en distintos puntos de la viga para generar condiciones de borde y con estas condiciones de borde determinar estas constantes. Determinadas estas constantes para ese caso particular, reemplazando en esta ecuación, encuentro la elástica de la viga. Y de esa forma doy respuesta a su primer inciso. El segundo inciso dice de su pendiente, ecuación de su pendiente. Si yo conozco la elástica, la pendiente es la primera derivada de la elástica. Le derivo una vez y es la ecuación de la pendiente para cualquier punto de este elemento, esta viga. C de su momento. El momento es la segunda derivada de la elástica multiplicado por su rigidez. Derivo dos veces esta elástica, multiplico por EI y eso va a ser igual a la ecuación del momento para esta viga. La cortante es la tercera derivada de la elástica. Derivo tres veces, multiplico por su rigidez y encuentro la ecuación de la cortante para la viga. Entonces, solucionado la elástica, prácticamente le tengo que aplicar las derivadas y determino las características del comportamiento de la viga a través de estas ecuaciones. Entonces, para eso hemos dicho, vamos a colocar unos ejes referenciales. Aquí están. En la figura B3.2, supongo esta viga de longitud infinita, puede ser un material elástico, la aplicación de la carga a los ejes referenciales X y Y. Aquí al lado, en la figura B3.3, he graficado el estado deformado de la viga. Cuando la viga actúa esta carga P, dice que se deforma aproximadamente de esta forma. De tal manera que la carga inmediatamente debajo de ella
por su escasa rigidez, genera una mayor deformación de la viga y el suelo, que es el que le sostiene, y estas cargas son las reacciones del suelo. Y así a cada lado va disminuyendo hasta alcanzar las fibras más alejadas o extremas de la viga con posiciones de cargas cero. De este estado deformado, si tengo la certeza que así va a ocurrir, puedo precisar algunas condiciones de borde. Por ejemplo, este punto. Aquí su deformada es cero. Entonces digo, como este es el 0, 0, a una distancia x igual a infinito, su deformada es 0. Una primera condición. Entonces la ecuación que tengo aquí, y igual e beta x por a1 coseno beta x más a2 seno beta x más e a menos beta x que multiplica a 3 coseno beta x más a4 seno beta x, que es la solución general. Reemplazo x por infinito y hago igual a 0. Digo x igual a 0 y igual a 0. X igual a infinito en este punto y es 0. Reemplazo aquí, voy a tener y igual e elevado a beta por infinito más a 1 coseno de beta infinito más a 2 seno de beta infinito más e elevado a menos beta infinito por a3 coseno de beta infinito más a4 seno de infinito, igual a 0. Aquí veo qué va a ocurrir con en esta ecuación. E elevado a beta por infinito. Beta por infinito, infinito. E elevado a infinito, infinito. Que va a multiplicar esta cantidad. A 1 coseno de infinito. Aquí he puesto beta infinito, es beta por infinito, infinito. Más a 2 por seno de beta por infinito. Más e elevado a menos infinito. ¿Cuánto es e elevado a menos infinito? Expertos matemáticos, a ver cuánto es. 0. 0. Aquí está. 0, que multiplica a 3 coseno de beta infinito más a 4 seno de infinito. Esto debe ser igual a 0. Este miembro, 0 por cualquier cantidad, me va a dar 0. Por tanto, esto se hace 0. Y me queda esta parte. Infinito que multiplica a 1 coseno de beta infinito más a 2 seno de beta infinito. Infinito por cualquier cantidad me va a dar infinito. Para que este término me dé 0, que sea igual a 0, la única probabilidad es que esto que está en el paréntesis se haga 0, porque esto ya es infinito. Solo me va a dar 0, infinito por 0. Lo que me dice que este término a 1 coseno beta infinito más a 2 seno de infinito debe ser igual a 0. Entonces, para que eso ocurra, el coseno de infinito va a ser diferente de 0, seno de infinito diferente de 0. Por tanto, la única posibilidad para que este término se haga 0 es que esto sea 0 y esto sea 0. Esto se va a hacer 0 solo si aquí, me pasa otra parte, aquí estoy. Solo si A1 es 0. Si A1 es 0, por esta cantidad, 0. Más si A2 es 0, a 0 por esta cantidad, 0. 0 más 0, 0. Por infinito, 0. Igual a 0. Para que se cumpla esta condición, la única posibilidad es que esta constante sea igual a 0 y esta constante igual a 0. Entonces hago eso. A1 igual a 2 igual a 0. Reemplazo en esta ecuación, se anula este término y me queda esta segunda parte. Entonces digo de ahí, en esta ecuación,
A1, 0, A2, 0, por esto 0, por esto 0, 0 más 0, 0, por esta cantidad 0. Se anula este término. Y me queda este término. Y igual a E menos beta X, que multiplica a 3 coseno beta X más a 4 seno de beta X. Ya tengo la ecuación saliente. Ahora mi ecuación se ha reducido a esto. Pero sigo teniendo dos constantes, A3 y A4. Para determinadas constantes, vuelvo a este estado y puedo precisar otro punto en el que puedo tener la certeza de algo que ocurra. Y ese punto podría ser este. Cuando x es 0, ¿qué cosa puedo precisar cuando x es 0? Aquí. ¿Qué me sugieren? Va a haber un máximo. La pendiente va a ser 0. La deformada es máxima y la pendiente 0. Es un punto de inflexión. Entonces podría tomar, si digo la deformada es máxima, ¿cuánto es la deformada? No me va a solucionar nada porque va a estar en términos de y. Y máximo, le llamaré delta, no sé, alguna letra griega, y entonces al no ser 0 o un valor definido, no me soluciona. Pero al ser este un punto de máximo, su máxima deformación, este es un punto de inflexión, cambio de dirección de curvatura. Por tanto, su pendiente aquí es 0. Y la pendiente es la derivada de la elástica. Entonces lo que hago es, en esta ecuación, derivarlo esta ecuación una vez y en x0 hacer que sea igual a 0. Derivo una vez esto y digo en x0 esa derivada es igual a 0. Reemplazo aquí la derivada e menos beta por e elevado a beta 0 que multiplica esta cantidad a cuarta menos a3 coseno de beta 0 más a3 más a4 seno de beta 0 y haciendo operaciones. Aquí beta por 0, 0, seno de 0, 0. Este término se hace 0. En esta otra parte, beta por 0, 0, coseno de 0, 1. 1 por esto me va a dar a4 menos a3 menos beta por e elevado a 0. ¿Cuánto es e elevado a 0? 1. 1. Entonces voy a tener aquí menos beta que multiplica a4 menos a3. Y eso es igual a 0. De ahí, este beta le pasa al otro lado, 0 sobre beta, 0. Y me va a quedar a4 menos a4 más a3, igual a 0. De ahí despejo a4 y va a ser igual a 3. A4 igual a 3. Entonces reemplazo en esta ecuación y voy a tener la ecuación haciendo a3 igual a 4 de esta forma. La ecuación ahora que tengo es y igual a e elevado a menos beta x por a4 que multiplica coseno beta x más seno de beta x. Pero esta ecuación sigue en función de una de las constantes. Para determinar esta constante debo otra vez analizar este estado deformado y precisar una nueva condición de borde. Ya hemos tomado aquí su deformada 0, aquí su pendiente 0. Hemos visto que la deformada máxima en este punto no nos va a ayudar porque no es un valor numérico, o 0 que nos pueda ayudar a la solución. ¿Qué otra cosa puedo precisar aquí?
este estado de formato. Como pueden ver, es muy importante el que la gráfica sea la más precisa del estado formado, que nos ayude a encontrar estas condiciones de borde, que nos facilita la solución. Si no soy capaz de generar un diagrama del estado deformado preciso, no puedo aplicarle esta metodología. Por eso es su grado de dificultad, el generar este estado deformado de la viga. No siempre es fácil. Aquí estamos viendo que está deformado para una carguita concentrada, la carga más simple que podíamos haberle aplicado. ¿Qué dicen? ¿Qué otra condición podría servirnos? La cortante. La cortante. Debido a que esta es una viga de longitud, o sea, de tendencia de rigidez baja, esta carga casi transmite al material casi en forma directa en su totalidad. Por tanto, en este punto puedo decir que la cortante es igual a menos P. En X0 la cortante es igual a menos P, en ese sentido. ¿Bueno? Ahora esta cortante tiene que soportarse una mitad en este lado y la otra mitad en este lado. Entonces tomo cualquiera de los lados, preferentemente voy a tomar este lado. Digo entonces la cortante en el lado derecho va a ser igual a menos P medios. A este lado P medios y a este lado P medios. Este lado voy a analizar menos P medios. Entonces digo, la cortante en X0 igual a menos P medios. ¿A qué es igual a cortante? ¿A qué es igual a cortante? ¿Quién nos puede decir? La tercera derivada elástica. Alguien que esté despierto. La tercera derivada, ¿qué más? Por su rigidez. Por su rigidez. La tercera derivada por EI es la cortante. Entonces lo que hacemos es, en esta ecuación, derivamos por tercera vez, aquí, decimos en X0 va a ser igual a P menos P medios. Aquí está. Derivada tercera de esta ecuación por su rigidez igual a menos P medio, que es el cortante. Aquí está la derivada, igual los X por 0, reemplazo los ceros por las X y tengo esta ecuación. En esta ecuación 4 beta cubo a 4 e I e elevado a 0, 1. Por coseno de 0, 1. Entonces esto va a ser 4 beta cubo, 4 beta cubo a cuartos e I igual a menos P medios. De ahí despejo a 4 y me va a dar que es igual a P sobre 8 beta cubo e I. Y tengo la cuarta constante. Reemplazo aquí la cuarta constante y tengo la ecuación de la elástica, que es la solución al inciso A. Aquí está. Lo que hago para eso es, en esta ecuación, y es igual a elevado a beta x por P sobre 8 beta cubo I, y eso que multiplica a este paréntesis, coseno de beta x más seno de beta x, que resulta siendo la ecuación de la elástica del inciso B. El inciso A. Para el inciso B, la pendiente solo derivo una vez y le hago igual a Q, es la ecuación de la pendiente. Para el momento le derivo por segunda vez, le multiplico por su rigidez y ese es igual al momento. La cortante, su tercera derivada,
multiplicando por su rigidez igual a la cortante. Y así obtengo las ecuaciones de los incisos B, C y D. Con estos valores se puede graficar esta variación tanto de la pendiente, del momento como de la cortante, haciendo variar la longitud a partir del eje, del origen de los ejes, tanto con distancia x positiva como distancia x negativa. Se podría graficar. Para eso, naturalmente, habrá que incorporar los valores que necesitamos para generar ese estado deformado para casos particulares en los que conocemos algunos aspectos. En esta ecuación, aparte de incorporar sus longitudinales, debemos determinar la nueva variable que hemos introducido, beta. P es dato, beta hay que generar. E es las características mecánicas del material y es la característica geométrica del eje de flexión de la viga. Es cuantificable si sabemos las dimensiones de la viga. Beta va a depender de algunos parámetros que hemos hecho el cambio de variable en la ecuación. Beta ha de ser la raíz cuarta de K sobre 4EI. E es dato y podemos obtener. ¿Qué vamos a buscar? El coeficiente de proporcionalidad linealizada. Para cada tipo de material, en particular para el material elástico que queremos trabajar, vamos a encontrar. Para el caso en que sea el suelo, ustedes conocen en el laboratorio, determinan el W, el coeficiente de proporcionalidad, o llamado también coeficiente de balasto, y a partir de ahí determinan este coeficiente para el caso particular con el que estén trabajando y determinan las ecuaciones que estamos buscando. ¿Qué les va a dar estas ecuaciones? La primera derivada de esta ecuación les va a dar la pendiente, que llamamos θ, igual a P sobre 4 beta cuadrado e I, que multiplica E elevado a menos beta x por seno de beta x. Ecuación de la pendiente. Podemos graficar esta pendiente a través de incorporar el valor de beta y las distancias x a cada lado. El resto de los elementos calculados. El momento es la segunda derivada de esta ecuación multiplicado por su rigidez, por ahí, que nos va a dar esta cantidad. Haciendo simplificaciones, operaciones. B, P sobre 4 beta, que multiplica R a menos beta x, que multiplica eso a coseno de beta x menos seno de beta x. Ecuación del momento. La ecuación de la cortante será esta cantidad. La tercera derivada de esta multiplicado por su rigidez. Y nos dará esta ecuación. Así hemos determinado las ecuaciones para una viga de longitud infinita apoyada en toda su longitud sobre material elástico. ¿Alguna cosa hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Cero por cualquier cantidad siempre es cero, no es indeterminado, ¿no? Aquí José María dice, infinito por cero es un algo indeterminado. No, es cero. Entonces, estos son matemáticos, tremendos matemáticos con 4 cursos de matemáticas. Cálculo diferencial, integral, infinitesimal. Aplicaciones.
Seguro que es indeterminado. A ver, mostrame que 0 por infinito es indeterminado. A ver. ¿Cómo me mostrarías? ¿Qué dice? Bueno, de cualquier forma, tarea matemática, ¿no? Ustedes, a ver, van a investigar y me van a decir. Van a traer escrito y me dicen, esto es lo que hemos visto, lo que hemos encontrado. Bueno, jóvenes, con esto hemos acabado esta clase y nos vamos a ver el día de mañana para ver alguna cosa más sobre este tema. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Infinito por cualquier número es infinito por cero, no, pues. Imposible que infinito por cero sea infinito. Por cualquier número diferente de cero sí les va a dar infinito, pero por cero no. Nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien.